Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Banescayán, que habla de la saluda, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al fiscal de delitos sexuales, doctor Raúl Iglesias. Gracias por estar en Quién es Quién. Muchas gracias a ti, Gustavo. En estos días se hizo bastante conocido su nombre, su cara también ahora, porque es el que archivó 300 casos de 900 que tenía estudio en su fiscalía que asumió recientemente. Antes de entrar en ese tema, pero para presentarlo un poquito más, ¿cómo está Uruguay a nivel de delitos sexuales en la experiencia que lleva hasta ahora? En el ranking regional o mundial, ¿estamos por arriba, por debajo, en números aproximadamente iguales? Desconozco esa información realmente. Yo a la materia específicamente de delitos sexuales ingresé el 9 de mayo del corriente. Sí, lo que me encontré, como tú dijiste, con una cantidad de casos impresionantes, algo que no se puede manejar realmente. Y la primera medida que tomamos con las compañeras, pero obviamente yo me hago responsable de todo, soy el responsable, de tratar de ver cuáles casos podían prosperar, cuáles casos había evidencias útiles y cuáles no. Hacer una depuración y una priorización de esos casos. De 900 quedaron 600 ahora aproximadamente. Sí. Los números finos no los tengo, porque yo lo que quiero es trabajar de la mejor manera y no preocuparme por los números. Sí de tener un número razonable de casos para saber dónde estoy parado. ¿Por qué? Porque tal vez en el caso número 355, que está ahí, hay algo importante y no lo estoy viendo. ¿Siente que tuvo tanta repercusión por la cantidad de casos o por alguna tendencia de pensamiento que provoca ver esto de una determinada manera? Creo que un poco de todo. Es decir, me parece que no gustó que se dijeran las cosas tal vez de una forma cruda, pero yo lo que pretendí fue alertar, decir, ¿qué nos está pasando? Hay que hacer algo al respecto y es un llamado de atención no solo para la interna, lo cual molestó y mucho, sino también para los demás. Vamos a decir, a todos los operadores de la sociedad en su conjunto, decir, esto no puede ser así. Algo se tiene que cambiar porque no es posible trabajar de esta manera. Yo no me siento a gusto trabajando de esta manera. Y no es lo que a mí me gusta. O sea, no se hace justicia, sino que justamente el sistema está en una fase compleja, y lo que a mí me preocupa es que se vuelva inoperante totalmente. Y eso es no hacer justicia. Y no es hacer justicia, porque la víctima tiene derecho a que cuando presenta la denuncia se resuelva la situación en un plazo razonable y el imputado a salir de esa situación, ya sea con una condena o con una absolución, también en un tiempo razonable. Es ese balance de derechos que hay que tener, pero no pueden pasar muchos años. No es razonable eso, no es justicia para mí. ¿Encontró que se denuncia porque sí en un caso de estos, como herramienta de presión, como...? No vi eso, porque si yo veo que hay una denuncia que es falsa, que es con otra motivación, yo ahí tengo que apartarme del caso y denunciar, decir, bueno, acá puede haber una simulación de delito u otra situación y ponerlo en conocimiento. De hecho, por ejemplo, estando en la otra fiscalía, recuerdo un caso en el cual se nos presentó como evidencias determinados documentos que nosotros entendíamos que eran falsos. Bueno, presentamos la denuncia ante la Fiscalía de Flagrancia correspondiente para que investigara esa cuestión puntual. Acá sería lo mismo. No constaté eso. Sí, lo que constaté, denuncias que le faltaban elementos útiles para continuar. O sea, que hubieran terminado en el archivo sí o sí. En mi opinión sí, pero también hay una cosa que es importante resaltar, Gustavo, que es la siguiente. Al archivar el caso, la víctima tiene la oportunidad de concurrir al Poder Judicial. Hay todo un procedimiento establecido en el artículo 98 que lo he tratado de aclarar una y mil veces. Y pedí que se revise. Que se revise. Entonces eso, en definitiva, la víctima sale y lo revisa otro fiscal que no es usted. No, primero se nos da la oportunidad ante el juez... Que usted lo va a mantener. Que nos escuche los argumentos. Hay un debate allí con la parte que pide el reexamen. Y el juez es el que decide, bueno, doctor, creo que sus argumentos son buenos, vamos a que se lo pase a otro fiscal que lo revise. O directamente puede el juez entender que hay que continuar la investigación, ¿no? Sea la opción que sea, la víctima tiene una respuesta, por lo menos. Y tal vez el caso que estaba allí, en el limbo, se sale de esa situación, lo cual yo lo veo beneficioso, no perjudicial. El archivo no es la muerte del expediente, es una fase que puede salir
para otro lugar o terminar ¿Le pasó algún archivándose. caso hasta ahora que hayan pedido el reexamen o...? Hasta ahora no, en esta fiscalía. Y en la otra fiscalía de violencia doméstica, estoy claro que es otra temática, archivamos un montón de casos. Y nadie pidió el reexamen. Solo 5 se pidieron y se hizo lugar a 2. Entonces, ¿Y lo siguió usted o ya pasó? no, otro no, fiscal? ya pasa por otra fiscalía. Pasó por otra fiscal. Es decir, cuando se habilita el reexamen, ya el fiscal se aparta del ¿Tuvo caso. contacto con alguna víctima de los que archivó el caso y le dijo, mire, vamos a archivar el caso o algo de eso o no? No, yo en lo personal no, pero sí mis compañeras y muchas personas, ¿qué fue lo que sucedió? Se molestaron. Y los entiendo. Dijeron, Se molestaron víctimas, se molestaron. Se molestaron. ¿Por qué me están llamando después de tantos años? Yo ya superé esto, ya no quiero saber más nada. No, O sea, no ni me siquiera molesten. tiene interés en que siga. Obvio. ¿Por qué? Porque también hay una cuestión que la persona tiene derecho a cerrar la situación de la manera que entienda pertinente. Y a veces no es mediante un proceso. Al comienzo lo sintió así y quiso hacer la denuncia, presentar la instancia y seguir adelante. Pero en un momento su situación cambió y no quiere seguir y está en todo su derecho. Y hay que respetarlo. Y entonces a veces las compañeras se han comido insultos de la víctima y dicen, yo no quiero saber más nada, no me llamen, no me molesten, y te cuelgan. Esto lleva a que, por saturación de casos, usted ha hablado varias veces del sistema colapsado que tienen, no se haga justicia como corresponde y se vayan mucho por el juicio del proceso abreviado, llegando a acuerdos con presuntos responsables para poder sacarse los expedientes encima. El tema, yo estoy a favor del proceso abreviado, totalmente. Es la mayoría de los casos. Es la mayoría de los casos. Que no debería ser así en teoría. Vamos a decir, creo que para ir a un juicio nosotros tenemos que estar muy bien preparados en cuanto a que implica una carga de trabajo mucho mayor. Ya, pero con 600 casos usted no va bien No, preparado es a ningún juicio. Pero es imposible ir a un juicio, ir a 600 juicios. No es humanamente posible porque el juicio requiere un trabajo muy importante de muchas horas. Usted pelea por lo menos con 600 abogados. Es decir, lo que yo quiero es tratar de los casos que pueden tener una resolución mediante proceso abreviado, ir a proceso abreviado. Y en los que no es posible, por el motivo que fuere, ya sea que no lo aceptan al abreviado, o que yo entiendo que no voy a ir abreviado porque acá yo quiero una pena ajustada y la otra parte no la acepta, o no acepta la responsabilidad porque hay que aceptar la responsabilidad, bueno, vamos a juicio. No tengo problema en ir a juicio. De hecho, me encanta ir a juicio. Ya, pero a como está el sistema lo lleva más al proceso Exacto, usted, exacto. a llegar a acuerdos todo el tiempo con los imputados. Es lo que corresponde porque no se puede enfrentar muchos si juicios. No habría justicia, o sea, directamente. Tampoco porque uno... Pasarían meses, por no decir años. O años, y eso tampoco es bueno. Hay que encontrar soluciones viables. A veces el proceso abreviado, a veces no, es muchas veces la solución. ¿Lo para el entiende caso. la sociedad del proceso abreviado que usted llegue a un acuerdo con un imputado y le baje la pena, no haya un juicio, no haya Creo que tiene que una haber situación así, se llega a algo? Vuelvo ¿Lo al tema. entiende la gente o le dice, no, ¿qué pasó acá? Vuelvo al tema del balance. Creo que tiene que haber un balance en esto. Es decir, la sociedad te reclama que vos resuelvas los asuntos. Pero en determinados casos quiere que se vaya a un juicio. Es decir, la sociedad, no las víctimas. Las víctimas muchas veces te dicen, no, yo prefiero solucionar esto de otra manera. Pero en casos muy notorios hay una presión social. Hay una presión y también en casos en los cuales la solución del proceso abreviado no es la mejor. ¿Por qué? Porque la pena es, vamos a decir, desde el punto de vista del imputado, es muy severa y dice, bueno, yo no quiero cumplir una pena severa, en su visión, ¿no? Sí. Para mí es la pena justa la que se pide, pero bueno. Dice, no, bueno, prefiero ir a juicio. Y bueno, hay que ir a juicio. Pero creo que es ese balance, es decir, que no todo se resuelva por proceso abreviado, todo en juicio tampoco se puede. Tiene que haber tal vez un balance allí. Y el proceso abreviado implica que la persona admite su responsabilidad y que va a pagar por ello de alguna forma. Nos pasó que muchos casos venían en la antigua fiscalía me refiero, de mucho tiempo atrás que no se habían resuelto y la persona lo que quería era un cierre. Quería que la otra persona reconociera que había cometido un delito. Y con eso le bastaba. Y con eso le bastaba. No le importaba tanto en algún caso cárcel. puntual la pena, en otros sí. ¿Qué pasa? Acá, en realidad, según nuestro diseño legal, el que decide eso es la fiscalía con el imputado. La víctima se le escucha, en mi opinión, hay que escucharla y hay que tomar en cuenta todo lo que Pero lo que usted pide. decide libremente. Pero hay una decisión que, en definitiva, para bien o para mal, recae en el fiscal.
si usted encuentra que resuelve un caso con que el imputado admita y eso a la víctima la satisface, ¿prescinde de la prisión inclusive? Ahí hay cuestiones normativas que a veces... Sí, pero usted podría... Yo entiendo que sí, porque acá lo que se trata, el paradigma... O sea, un abusador sexual no lo mandaría preso si para la víctima lo que más importa es que admita. resolver el conflicto. Es resolver el conflicto y que esa víctima obtenga la justicia que desea. Aunque no sea en la cárcel. Aunque no sea en la cárcel. ¿Por qué? Porque la cárcel para mí no es la solución. En algunos casos sí, y no hay otra. No hay otra. Pero si la víctima insiste, por ejemplo, en que lo que quiere es la asunción de responsabilidad y que pague de alguna forma, bien, perfecto. Y no es con cárceles, con bichos, con dinero, con lo que penas sea. alternativas de todo tipo. Para mí el elenco de penas alternativas debería ampliarse. ¿Tá? Y de hecho, la suspensión condicional del proceso, en algunos casos, no estoy hablando de los sexuales, puede ser una opción que, bueno, se eliminó el sistema, pero habría que restaurar, sí, y otras vías también. Otras. Cuantas más vías tenés, mejor. ¿Por qué? Porque vos lo que haces, en definitiva, es resolver el conflicto, que es lo que de esto se trata. Si tenés más opciones, tal vez podés resolver más. Pero hay que explicarle a la sociedad esto, que no es la cárcel donde termina todo el tema penal. Sí, por supuesto. Y que se adquiera esa idea también. Esa idea, que sé que porque si no le van a decir, los dejan a todos libres. Exacto, sé que cuesta porque para muchas personas la única respuesta es la cárcel. No es mi idea. Para mí es la última respuesta. Cuando es la última respuesta es porque sí o sí esa persona tiene que ir a la cárcel. Sí, es decir... ¿Hay gente que usted ve que es irrecuperable? Yo creo que sí. Lo digo con dolor porque estoy haciendo un juicio sobre otro ser humano. No soy quien para hacerlo. Por más que... Pero usted los ve en la peor parte. Pero por más que en definitiva es el trabajo de uno, ¿no? Tratar de ejercer justicia. Eso suena bastante ampuloso, sí, sí. Pero en realidad lo que uno hace es pedir y el juez resuelve, ¿no? Pero es parte del sistema. Sí, sí. Yo creo que sí, que hay personas que son irrecuperables. Es decir, que si uno... luego de un tiempo quedan en libertad, van a volver a cometer ese tipo de delitos. Y peor que antes, quizás. Sí, no, es decir, la casuística es enorme, pero sí, yo creo que hay personas que por distintas cuestiones científicas que yo desconozco, no es mi área, pero sí veo que como que persiste en un patrón de incumplimiento de la norma y de... como dicen cuando estás estudiando, no se motivan en la norma, no la acatan y no les importa, es decir, no les importa la pena, no les importa las consecuencias, nada lo frena. O sea, le pone 40 años de cárcel, nada no importa, lo va a hacer igual. Lo va a hacer igual. O sea, la única forma es que no estén en la calle. Sí, es duro. Para mí es muy duro decir eso de otro ser humano. Pero es la experiencia. Pero es lo que veo. ¿Para esos casos cadena perpetua revisable, sí? Puede ser una opción, la verdad que no lo he estudiado en profundidad. Pero inicialmente sí estaría a favor. Habría que estudiarlo bien y ver... Porque las modificaciones hacia el tema penal también son difíciles de hacer. Pues es la única herramienta que usted tiene para que no estarían en la calle. Pero lo que pasa es que las modificaciones al sistema penal muchas veces, lo que uno ve desde afuera siendo operador, pero no el que decide, porque eso le toca a los políticos, se hacen en forma como inorgánica, es decir, no se ve el total y se toca aquí y allá sin ver que eso puede afectar otras cantidades de cuestiones. Pasó con el tema de la LUC, por ejemplo, que se tocó el tema de la droga, bueno, el ingreso a centros carcelarios y que de una pena tal vez exagerada, y mujeres, que son la mayoría, tienen que pagar 4 años de cárcel. Y bueno, para usted es mucha pena eso. Sí, totalmente. ¿Cuándo sería una pena razonable mínima? La que estaba antes. Es decir, para mí hay cosas que a veces antes eran 2, ¿no? Sí, se transforman, se tocan, como digo, sin ver el total. Y una cosa como la que tú estás planteando, tan profunda, un cambio tan radical, tiene que ver en conjunto a dónde se Pero es la única herramienta que usted tendría para que alguien que no es recuperable no esté en la calle. Puede ser. Ahí hay que ver, estudiar lo que han hecho otros países. Obviamente no seguir ciegos, ¿no? Sino que ver y estudiar y escuchar a todo el mundo y tomar decisiones. Tal vez lo que a veces nos cuesta a nosotros son tomar decisiones firmes porque nos cuesta mucho el proceso ese, pero bueno, habría que los ¿Cómo políticos cree que recibe la gente que usted esté diciendo que el que trafica drogas en la cárcel es una exageración? 4 años tendrían que ser 2 años la pena, porque una especie de clamor popular siempre es más pena, más pena, más pena.
Eso no arregla el tema. No, para mí no, totalmente. Porque el tema de mayor pena, yo siempre hablo de lo mismo, y perdón la reiteración. Yo trabajé en la Ciudad de Libertad, bien, ciudad que quiero mucho. Allí vos estabas con personas que, por ejemplo, ingresaban al sistema penal. No directamente a Libertad, sino a Comcar, lo que sea. Y después volvían al pueblo. Cuando pasaron por el sistema carcelario, la amplísima mayoría, por no decirte todos, volvieron peor, no volvieron mejor. Pero esas personas vuelven, están un tiempo fuera, como en ese submundo, en ese lugar horrible, pero vuelven peor, porque hay todo un tema de la cárcel. Entonces, la solución no es aislarlos, porque después vuelven. La solución radica en que cuando estén en el sistema puedan salir mejor realmente. O sea, hoy las cárceles en Uruguay, salvo excepción, no rehabilitan a nadie. No. Entonces, es una universidad para volverse peores. No es la solución tenerlo 3, 4 años, 5, 6, como una pena más severa. No va a ser la diferencia. Sí va a ser la diferencia que el tiempo que esté en reclusión tenga determinadas herramientas y todo lo que se ha hablado, y yo no soy especialista en el tema, ni mucho menos estoy tocando de oídos. Para que se rehabilite. Para que se rehabilite. Porque es la única forma que la persona, cuando vuelva a estar entre los demás seres humanos normales, que están, lo de normales lo digo jocosamente, cuando esté en sociedad de vuelta, adquiere determinados hábitos y formas de comportarse distintas a las que estuvo adentro, porque adentro es otro submundo con otras reglas. Si sigue con esas reglas del submundo carcelario, cuando sale para afuera, es inviable. Para ir a la pausa. Sí. La semana pasada estuvo en nuestro programa el ex fiscal Gustavo Subía, hoy diputado del Partido Colorado. Usted trabajó con él. Sí. Gremialmente están alineados, así que lo conoce bien. Él dijo que la ley basada en violencia de género es antidemocrática en la parte que le da más valor a la palabra de la mujer que a la del hombre. Y que eso habría que modificarlo. Es más, él está trabajando en una modificación. ¿Usted coincide con esta visión? Bueno, con Gustavo trabajamos mucho a nivel gremial, con una línea coincidente. No coincido con él en muchas de sus apreciaciones de política penal y de proceso penal y toda esa historia. Yo creo que hay que tener una perspectiva de género. Y todo eso suena, bajando la tierra, ¿qué significa para mí? Muy burdamente, significa que cuando la víctima se presenta, dio ese paso, hay que creerle. Es decir, hay que tomar por cierto sus dichos, salvo que luego las evidencias no los confirmen o me digan otra cosa. ¿Por qué? Porque si yo de entrada no tengo esa perspectiva, ahí sí, vamos a decir, a la víctima la alejo. Le digo, bueno, tú no sos creíble para mí, tu credibilidad no me vale, no me va. Entonces yo tengo que partir desde otro paradigma. O sea, ¿para usted está bien entonces la ley? Para mí en ese aspecto está bien. Lo que sí después hay que tener en cuenta la otra cuestión, que es cuando el imputado que fue mencionado, que hizo determinadas cuestiones, determinados delitos, vamos a escuchar su versión de los hechos, con imparcialidad, con objetividad. Y vamos a también respetar su estatuto, que es inocente hasta que se demuestre lo contrario por una sentencia firme condenatoria. Pero ese imputado muchas veces por la sola palabra de la mujer termina preso. Pero por eso está el principio de inocencia también. Y está el tema de la igualdad de las partes. Y la ley obliga a ponerlo preso a ese imputado. Bueno, yo en eso no coincido. Yo lo que sí entiendo que hay que creer ese testimonio, no hay que desmerecerlo, hay que proteger a esa víctima. Pero usted no pondría preso a ese imputado. No necesariamente, salvo que todas las evidencias me indiquen que hay un riesgo procesal para esa víctima que está denunciando. Lo de violencia doméstica todas las evidencias no es solamente la palabra de la mujer. No, hay que nutrirse de más. O sea, usted solo con la palabra de una mujer no manda preso a alguien. No, porque no está bien. Hay que rodearlo de más evidencias. ¿Qué pasa? Muchas veces esas otras evidencias son difíciles de conseguir. Claro, 48 horas mucho menos. Y mucho menos, ¿por qué? Porque pasa en un ambiente reducido. Sí, a veces hay dos nada más, ellos dos. Cuando la violencia es una cuestión, vamos a decir, que se perpetúa en el tiempo, la víctima no se ve ni siquiera como víctima, le cuesta mucho dar ese paso, no hay elementos. Es muy difícil trabajar esos casos. Ahí es donde yo digo siempre que hay que trabajar en red para llegar a esa víctima y poder protegerla adecuadamente. Ahí vienen las medidas cautelares, las medidas que toma el juzgado de familia especializado. Para mí, lo ideal, obviamente en un mundo ideal, sería que en ese tiempo de 180 días, 90, lo que corresponda, podamos hacer la instrucción penal.
y resolver esa situación. Con la persona en libertad. Con la persona en libertad. Yo soy un convencido de que el sistema funciona con las personas en libertad, salvo casos excepcionales en los cuales Tiene mucha prueba usted. la persona, no se trata de la prueba que tenga, sino que hay riesgos procesales, es decir, que la persona, si queda en libertad, opción 1, se fuga, opción 2, obstaculiza la investigación, opción 3, amedranta a la víctima de alguna manera, la hostiga. Esos son los riesgos que hay que proteger. Si no, en libertad. Si no, en libertad. Eso sí, si por ejemplo es un tema sexual, ¿no? Después que es condenado a cumplir toda la pena. Nada de redención, Es decir, ni por estudio, ni por nada. No, para mí no. En eso coincide con la LUC entonces. Sí, pero sí, en el tiempo del proceso es inocente. Cuando su estado de inocencia cesa porque, hasta el último día. Porque es condenado, firme, bueno, a cumplir. ¿Quiere seguir la carrera de su vida política o al final de la suya o no? ¿Quiere seguir la carrera política de su vida también? Bueno, eso hay que evaluarlo con la familia. ¿No lo descarta? No, uno no sabe lo que va a pasar mañana. A ver, la vida a mí me ha enseñado que uno tiene que vivir el momento día a día y después pero no dice esta agua no debe beber. No, por supuesto que no, uno no puede decir de nada porque no sabe mañana. A ver, a mí nunca me interesó, por ejemplo, la parte empresarial. Pero tal vez en un futuro, no sé, me dedico a eso, yo qué sé. No me diga el partido político porque si no, usted no puede hacer declaraciones políticas. Por supuesto pero tiene que un color político definido. A mí me encanta que me etiqueten, porque la gente te etiqueta de los extremos. ¿Usted tiene uno definido? Por supuesto, pero no lo voy a decir. ¿Y en ese partido aceptaría un cargo? ¿O un cargo electivo? Pero eso, a ver, me estás preguntando algo tan a futuro. Yo lo que quiero concentrarme en el trabajo hoy y brindar el mejor servicio hoy. Después Dios dirá para más en adelante. Bueno, le invito a una pausa. Sí, cómo no. Continuamos a partir de misma quienes quieren con el fiscal de delitos sexuales, doctor Raúl Iglesias. Les recordamos, como siempre, horario principal de emisión de nuestro programa, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones, viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y hay más quienes quieren.